Muchas gracias, Bea, por esa información. Todos invitados a ser parte entonces de esta nueva edición del Café Solidario que tiene un fin tan lindo. Vamos a hablar ahora de la reforma de la Seguridad Social, este proyecto que hoy va a ser ratificado, firmado por el Consejo de Ministros junto al Presidente de la República. Mañana ingresará a través del Senado al Parlamento para ser analizado allí. Han surgido varias voces al respecto, pero hoy tenemos al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta mañana lluviosa. Sí. Además, bueno, se necesita lluvia. se necesita y lo hemos reiterado desde el inicio aquí en que... Arriba Gente. Mieres, ¿cuáles son Buen los día. primeros conceptos que surgen en torno a este proyecto que fue dado a conocer? Usted participó el otro día porque el propio presidente le trasladó las modificaciones que se realizaron al anteproyecto en primera instancia. ¿Cuáles son esos beneficios que se entiende tiene este proyecto de ley? Yo creo que es el final de un largo proceso muy participativo, lo digo expresamente porque he escuchado algunas opiniones reclamando diálogo. Diálogo hubo como nunca antes en ningún proceso de transformación de la seguridad social, ni en la época en el gobierno anterior que hablaban del diálogo sobre la seguridad social. Acá hubo una comisión de expertos integrada por todos los partidos, por los actores sociales, pero que además se reunió con más de 100 delegaciones de todo tipo, de ONGs, de universidades, del movimiento sindical, de las cámaras empresariales, comisiones de vecinos. Todo el que quiso aportar, aportó, opinó, fue escuchado, fue recibido. Y después todavía tuvimos el proceso del anteproyecto que fue entregado a todos los partidos. Recuerdo en particular que el presidente fue a la sede del Frente Amplio a entregarle el anteproyecto al Frente Amplio y decir que estábamos para recibir los aportes, las sugerencias, etcétera, las observaciones, las diferencias, y también al PIT-CNT y a las cámaras empresariales. Entonces, este es el resultado final de un acuerdo que lamentablemente fue solo entre los partidos de la coalición, porque el Frente decidió no aportar, como también decidió en su momento no presentar una propuesta alternativa en la comisión de expertos. El argumento del propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, es que hasta no conocerse la definición final era difícil pronunciarse en algo que podía ser modificado. Pero es que nosotros los incorporamos en todo el proceso de discusión. Los incorporamos en la comisión de expertos y le entregamos el anteproyecto en los dos casos para que hubiera aportes y hubiera ideas que pudiéramos incorporar en todo el proceso de discusión. ¿Incorporaron algunas de ellas? Pero es que no hubo ni una propuesta. Pero en esa primera instancia. Pero no hubo una sola propuesta. A ver, yo quiero decir esto con claridad. Estuvieron un año en la comisión de expertos, votaron en contra de las recomendaciones, pero nunca hubo un documento alternativo. Nunca dijeron, bueno, no, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero lo que creemos que hay que hacer es esto otro. Y ahora mismo, como ustedes bien decían, el presidente del Frente Amplio dijo que hasta que la coalición no se pusiera de acuerdo, el Frente no iba a opinar. Bueno, la verdad, un partido que gobernó 15 años, que pretende volver al gobierno y que representa un porcentaje importante de la ciudadanía, que no nos diga cuál es la opción alternativa para ayudar a que la reforma, porque que hay que hacer una reforma, yo creo que en eso hay consenso. En eso están de acuerdo, incluso Mujica lo dijo en su momento, que teníamos que hacernos a la idea, pero el Parlamento es un ámbito de negociación. Esa es la que nos queda, que en el Parlamento podamos... Pero no se gana incluso quizá tiempo haciendo que la negociación sea sobre un proyecto que ya está culminado, por lo menos con acuerdo por parte de... Es que ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema que es que un proyecto de seguridad, de reforma de la seguridad social, es parecido a lo que pasa con un código legislativo. Es decir, es un sistema donde todas las piezas tienen conexión entre ellas. El nuevo código se aprobó así en el Parlamento, ¿no? Y hubo modificaciones posteriores. Con el aval de todos los partidos políticos. Sí, estamos hablando del Código de Proceso Penal. Sí, digo como otra referencia de una discusión que se necesitaba a nivel Estado. Y a nosotros nos hubiera gustado llegar al Parlamento con avances entre todos. Ahora vamos a ver. Nosotros pero lo que sí podemos pueden haber decir, modificaciones de parte de la propia Parlamento del gobierno. Claro, el Parlamento es un poder independiente y recibe un proyecto de ley que lo tiene que analizar y lo tiene que discutir. Va a haber una comisión especial del Senado, según lo que nos han dicho. Y por supuesto, la idea es, lo que sí está claro es que los partidos que integramos la coalición apoyamos este proyecto así como está, y obviamente estamos dispuestos a votarlo, lo cual no significa que no haya apertura de escucha
a que haya planteos, aportes, sumas y entendimientos. Eso siempre es así. Pero nos hubiera gustado, porque era mucho más sencillo, llegar a la instancia parlamentaria con un intercambio real con la oposición y saber dónde están las alternativas que ellos podrían proponer. Incluso dentro de la coalición de gobierno hubo planteos puntuales que se hicieron de pedidos de todos los partidos para modificaciones. Creo que sería interesante aclarar cuáles son esas modificaciones que cambiaron desde el anteproyecto hasta el proyecto. Perfecto. Hay uno que era reclamado por los tres partidos, Partido Independiente, Partido Colorado y Cabildo Abierto, que era que el régimen pensionario que había venido en el anteproyecto implicaba modificaciones que no nos parecían correctas. En particular, había como una afectación de pensiones de sobrevivencia, que tenían un supuesto que no se cumple en la realidad, que es que todavía la equidad de género en el trabajo estamos muy lejos de alcanzarla. Las mujeres tienen una inserción laboral mucho menor, tienen niveles salariales menores, por lo tanto, y en general son las principales beneficiarias por lejos de las pensiones. Por lo tanto, tener como un supuesto que hay equidad llevaba a una solución que, desde nuestro punto de vista, el Partido Independiente, pero también de parte de los otros partidos, no era correcta. Entonces ahora se cambió, el régimen pensionario queda vigente tal cual está para todos los casos en donde los causavientes sean mayores de 50 años. Eso da un tiempo de transición para ir a un régimen pensionario más adecuado, pero dentro de suficientes años como para que la transición laboral también haya avanzado sustantivamente. O sea que hay un cambio. ¿Hay modificaciones en el aporte que se hace de las AFAPs y del BPS también? Ese es el otro cambio, que es muy importante. Fue un aporte del Partido Colorado. Fue una propuesta del Partido Colorado, que es que la distribución del aporte del trabajador, en vez de ser 50% y 50%, 50% para el BPS y 50% para la AFAP, sea 2/3 y 1/3. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da garantías de que en ningún decil de ingreso de jubilaciones en el nuevo sistema haya caída de los ingresos jubilatorios. O sea, lo que nosotros logramos con este proyecto es, por cierto, se extiende la edad de retiro, ahora vamos a hablar de eso porque también hubo modificaciones allí, se extiende la edad de retiro, pero lo que no cambia es que los montos jubilatorios de todos los grupos de deciles de ingresos van a ser o iguales o mejores, incluso más. Con el pilar 0, que ya estaba en el primer anteproyecto, hay un componente de subsidio, que eso nos atañe porque fue el representante del Partido Independiente el que lo propuso, que asegura que en el 50% de jubilaciones más bajas es muy probable que muchos tengan, con el nuevo sistema, mejores haberes jubilatorios que con el actual. Entonces, nadie... En teoría, después las trayectorias personales son siempre individuales, pero como regla, la idea es que ninguna persona pueda recibir jubilaciones por debajo de las que existen actualmente. Y después está el tema de la edad de retiro, que fue la tercera modificación. Sí, por eso, digamos, lo que se había propuesto era una extensión de la edad de retiro gradual, que arrancaba con las personas que tenían a la fecha 55 años. Eso se mueve hasta 49 y por lo tanto lo que uno puede decir con claridad es que las personas de 50 para arriba se rigen por el régimen actual. El régimen nuevo empieza a funcionar cuando los que hoy tienen 49 lleguen a cumplir los 63 años, que es la edad de retiro que se le va a establecer a los que hoy tienen 49. Se les corre 3 años, no 5. Y después, a los que tienen 48 va a ser 64, y a los que tienen 47, 65. Y de ahí para abajo ya queda fijo los 65. Todos con esta. O sea que hacemos una transición más larga. Obviamente eso tiene alguna afectación financiera, porque al hacerla más larga, la trayectoria, que lo que nosotros, eso también es importante decirlo, esta reforma, como cualquier reforma de la Seguridad Social en el mundo,
no es que elimine el déficit, es que lo que evita es que siga aumentando. Bueno, están hechas para ser deficitarias, ¿no? Exactamente. No es la idea que sean... Exacto, que sean superavitarias, Exacto, ni que sean equilibradas, exactamente. ¿Desde el gobierno se puede asegurar que no se va a afectar el ingreso por jubilaciones a los uruguayos con el nuevo sistema? Se lo pregunto porque aquí los dos representantes sociales, los lo que pasa es que ellos sociales están del Banco de Previsión Social... con todos los respetos, hacen una pequeña trampa en cuando llegan a esa conclusión, que es comparan la tasa de reemplazo a los 65 actual, cuando la tasa de reemplazo de los 60 es la del piso jubilatorio, contra los 65 en el modelo nuevo. Lo que nosotros decimos es que si no, no tendría sentido correr la edad de retiro. Entonces, la edad de retiro a los 65 va a tener una tasa de reemplazo igual que hoy a los 60. Es decir, cuando se genera la causal jubilatoria, no va a haber caída con respecto a la causal jubilatoria. Esos hablan de una de las variables en el cálculo que tiene que ver con el índice medio de salarios y el actual, o por lo menos el que estaba en el anteproyecto, que era a través del IPC. Eso no se ha modificado, ¿no? El índice medio... Lo que ellos dicen es que hoy tú tenés una tasa de reemplazo que se establece a los 60 cuando lográs la causal jubilatoria, si tenés los años de trabajo correspondientes, etcétera. Y eso después, si vos demorás en jubilarte, esa tasa de reemplazo va creciendo un poco. No mucho, pero un poco. Entonces lo que dicen es, sí, pero ahora me ponen la tasa de reemplazo que ahora está a los 60, me la ponen a los 65. O sea, y nosotros decimos, sí, claro, porque por eso te corremos la edad de retiro, si no, pero comparados el momento de la causal jubilatoria no hay pérdida. Lo que hay es más trabajo, más años de trabajo. ¿Usted puede confirmar que no va a haber pérdida de las jubilaciones? Lo que nosotros decimos con firmeza es que el objetivo político, después los cálculos pueden dar que a una persona... Bueno, pero eso cambia radicalmente, porque ellos dicen, Saldain no nos confirma, no nos dice no va a haber pérdida de... Sí. Lo ha dicho. Acá, y además, acá el propio Ramón Ruiz dijo que no. Fue una decisión política que no hubiera caída de las jubilaciones. Que sí es cierto que tenemos que jubilarnos más tarde las personas de menor edad, o sea, no lo que ya estamos con causal jubilatoria, pero las personas menores de 50 van a jubilarse más tarde, o sea, van a tener una edad de retiro posterior, pero no que salgan con jubilaciones menores. Eso es un objetivo, un compromiso que fue conversado en el ámbito donde definimos los parámetros. Usted hablaba de las excepciones. Si las excepciones terminan siendo la regla... No, es que no tienen por qué ser, al contrario. Yo digo que por supuesto cada historia laboral es una historia laboral. Entonces, después puede aparecer un caso que porque tuvo menos años de aporte, porque pero justamente tuvo estamos en un momento de coyuntura en el cual, sobre todo en las generaciones más chicas, hay una cantidad, y vamos a ir después a eso, hay una cantidad de personas que no tienen aportes, que están trabajando en negro, hay una cantidad de gente que perdió... Hay menos, a ver, esto es importante decirlo, hay menos gente hoy en negro que hace 3 años. Pero estamos hablando de todos los menores, lo estoy hablando en genérico. Lo que tenemos es histórico, además de hace décadas, lamentablemente, es una tasa de desempleo juvenil muy alta. Exacto, y son los que van a estar afectados. Pero a ver, pero la tasa de desempleo juvenil hace décadas que está, lamentablemente. O sea, con el régimen actual también tenían el mismo problema. No sé si me explico, no es que la reforma tiene algo que ver con esto, para nada. Esta es una realidad diferente, tiene que ver con el mercado laboral, tiene que ver con buscar la manera de que los gurises de las nuevas generaciones, y ahí agarro con la otra reforma, la transformación educativa, que es fundamental para que los chiquilines de las nuevas generaciones salgan al mundo adulto mejor preparados, con formación más acorde a las necesidades del mundo. Pero de hoy. Ha cambiado perdón, porque me quedé pensando en algo que le venía preguntando recién. En caso que se detecten esas circunstancias, por ejemplo, que hubiera pérdida de las jubilaciones, ¿hay alguna forma de modificarse, de mejorarse? ¿Están abiertos a eso también? Los cálculos están hechos de tal manera que nos dan la certeza de que para cualquier decil de ingresos, las tasas de reemplazo no son más bajas que las del sistema actual. O sea que para los sectores medios, por eso se redistribuyen los aportes a las AFAP y al BPS, va a haber tasas de reemplazo similares. Y para los sectores más bajos va a haber un componente de subsidio que va a complementar los déficits de aportes, que significan probablemente
que para esas jubilaciones más bajas tengan haberes jubilatorios un poco más altos de los que hay hoy. Mieres, por ese otro es lado, el planteo, ese es el diseño. Para cerrar Sí, este tema, dale. y porque nos visitaron acá esos dos directores de la representación social del BPS, una de las cuestiones, porque usted hablaba de los aportes que se han hecho en materia de la reforma de la seguridad social. Ramón Ruiz llegó con un tomo enorme que decía, todo esto lo hemos trabajado en los últimos años aportando ideas para la reforma de la seguridad social. Ahora, uno de los aspectos, porque estamos hablando de sanear una caja de jubilaciones que está muy comprometida, Sí. no a corto plazo, pero sí mediano y largo plazo, Claro. como ha pasado con otras cajas, bancarias, notarias, la caja de profesionales que está muy comprometida. ¿Qué pasa con los aportes patronales? Porque ellos plantean el incremento en los aportes. ¿Puede estar sobre la mesa en esta discusión parlamentaria que se incluya esta posibilidad? No, porque además supongo que el representante de los trabajadores no querrá que haya una caída del empleo, ¿no es verdad? Supongo. ¿Un punto Capaz y medio que no. modifica tanto? Capaz que no. Capaz que a él no le preocupa el empleo. Pero si le preocupa el empleo, en tiempos en donde estamos saliendo de una pandemia, donde hubo una afectación grande... Con un crecimiento del PBI significativo también, ¿no? Y muy diferenciado por sectores también, y donde hay sectores y empresas que están muy afectadas. Entonces, el tema del aporte patronal me parece que, primero, que no resuelve el problema del déficit. Eso supongo que si Ruiz, que hace casi 10 años que está en el directorio del Banco de Previsión Social, algunos sectores por lo debe pronto, ¿no? saber absolutamente bien, que tocando los puntos de aporte patronal no va a cambiar sustancialmente el déficit. Eso es un dato, me parece que es un dato muy evidente. Segundo, puede generar reducción de empleo, porque si tú le cargas costos al empleador, podés correr el riesgo de que haya un ajuste por cantidad, que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Entonces nosotros entendimos que no había que tocar el aporte patronal. Esa fue una definición. Y lo que creemos sí es que hay que buscar un sistema mucho más equilibrado, mucho más con preocupación por la gente más débil. Por eso el Pilar Cero lo que busca es apoyar para que el piso sea más alto y que no afecte las generaciones del medio, es decir, la gente que tiene niveles de ingresos que le van a generar jubilaciones un poco más altas y que no caigan, que el ajuste no caiga. Hay algunos temas que no queremos dejar de tratar. Ejemplos, se dieron a conocer las cifras de desempleo, también de empleo, el tema que mencionábamos, los problemas que sigue habiendo con el empleo juvenil, el tema de la informalidad. Se sumaba también cómo están cambiando las formas de relacionamiento empresa-trabajador, las unipersonales, por ejemplo, que en cierta forma hacen raba también con lo que es después la jubilación. ¿En qué situación estamos hoy? A ver, primero sobre la informalidad, porque me quedó colgado. El Uruguay bajó la tasa de informalidad. A esta altura es un dato estructural y excepcional en América Latina. Siempre fuimos excepcionales porque Uruguay tiene una tasa de informalidad siempre mucho más baja que el promedio de América Latina, pero sobre nosotros mismos, nosotros teníamos un 25% de informalidad y en este momento estamos en el 21%. O sea, 4 puntos menos de informalidad, con un nivel de tasa de actividad que ya es similar a la prepandemia. O sea que ha habido un proceso de formalización que realmente es muy valioso. Pero en cuanto a la forma de relacionamiento, cada vez más dejan de entrar en planilla empleados los trabajadores. No. A ver, la relación de dependencia es altamente mayoritaria. Pero era algo que no se daba antes, el tema de tener que abrir una unipersonal, por ejemplo, y que se está dando con cada gente vez más frecuencia. que factura servicios. Y ahí se ve afectado el aporte, exacto. Primero, es una forma de formalidad, sin duda. Es una forma de formalidad que tiene derechos distintos que en la relación de dependencia. Hay, en ese sentido, reglas de juego que no cualquier forma de trabajo puede ser por la vía de facturación de servicios. Eso también es así. Y en ese sentido tampoco vemos que hayan caído los dependientes, al contrario. Cuando uno mira la nómina de trabajadores dependientes del Banco de Previsión Social, que eso lo recibimos todos los meses, no hay una caída de la dependencia. Eso es importante decirlo porque no se observa. Sí hay algunos sectores que han optado por ese camino, particularmente los que están relacionados con vinculación a través de aplicaciones, pero no es la regla general, para nada. ¿A qué se deben estas modificaciones
en los niveles de desempleo que se registraron en septiembre? ¿Dónde están o dónde radican? Son fluctuaciones muy pequeñas. Yo te diría, hay un leve incremento del desempleo de 4 décimas. El mes pasado había bajado 3 décimas, ahora aumentó 4. El empleo aumentó también unas décimas. La tasa de actividad también. O sea que hay datos ambivalentes, como dicen los analistas, pero el telón de fondo es una situación de estabilidad en el empleo. Es decir, nosotros recuperamos el empleo a fines del año pasado y a principios de este año siguió mejorando un poco y la verdad, hace unos 6 meses que estamos en una meseta, cosa que no me alegra, la verdad. Lo digo con franqueza. Yo quería y quiero que el empleo siga creciendo y no está creciendo y hay que analizar por qué. Nosotros estamos pidiendo ahora que se haga un estudio para entender si es que el mercado de trabajo está parado o lo que hay son movimientos subterráneos que el saldo da igual, pero que es que se sustituye un tipo de empleo por otro. Cosa que, si fuera así, nos debe prender luces amarillas sobre qué gente está perdiendo su empleo, porque hay otros que están entrando al mercado de empleo, porque por eso el saldo neto es 0, pero me preocuparía si el estudio confirma que hay una especie de sustitución de puestos de trabajo, unos con menor calificación que van desapareciendo y otros con mayor calificación que van apareciendo, en donde hay gente que se nos va quedando por el camino y ahí hay que trabajar. A nivel de varios sectores hay preocupación cuando terminen grandes obras que se están llevando a cabo en nuestro país, que justamente qué va a pasar con esos niveles. Bueno, en parte vienen otras, en buena parte, es decir, va a empezar una obra importante en el puerto, TCP, empieza las obras, todo el sistema de infraestructura, caminería, etcétera, está en pleno proceso de inversión, también en tema de vivienda, o sea que hay que ver, todavía estamos en una etapa donde nos quedan por delante unos 6 meses para que termine la obra de UPM, y el ferrocarril central seguramente va a demorar un poco más. Ahí va a haber una caída en un sector en particular, o en dos, construcción y metalúrgicos, que son los que están vinculados a la obra y todo UPM. Lo que mueve, además que no es directo. Sí, pero también hay que leer todo lo que va a mover cuando UPM empieza a funcionar. Entonces ahí el recambio lo que va a hacer es un cambio por sector de actividad, pero va a haber mucho empleo por proveedores, por transporte, por logística, que hoy no está funcionando porque la planta todavía no está funcionando. ¿Y qué pasa con... No por empleo directo. A ver, yo sé que UPM como tal va a tener una plantilla de determinado número de trabajadores que no mueve la aguja con respecto a los 7.000 que están hoy trabajando en la construcción. Los seguros de paro parciales que se han extendido, ¿en qué situación estamos al día de hoy? Vamos a ver cuando cierre octubre, porque nosotros el dato que tenemos de septiembre todavía estaba la prórroga anterior, o sea, vencía el 30 de septiembre. La nueva norma que se votó en el Parlamento la semana pasada y que ya se promulgó, reduce a 3 sectores de actividad el derecho al seguro de paro parcial, aunque también se admiten excepciones. Entonces, vamos a ver cuando termine octubre qué pasó. Hasta septiembre veníamos en un número estable de 8.000 y pico de trabajadores en seguro de paro parcial. Lo que debería ocurrir es que en octubre eso bajara significativamente, porque el instrumento deja de estar disponible para algunos de esos sectores, ¿no? Una preocupación que crece, y no quiero dejar de preguntarle, más allá que lógicamente involucra a varias áreas, es el tema frontera y diferencia de cambio con Argentina. Están hablando ya varios sectores de que ya están llegando al límite. ¿Cuándo llegan medidas? Bueno, ¿Qué va a pasar? Es un problema muy grave, que lamentablemente las variables independientes son muchas porque depende de Argentina, es muy difícil contrabalancear. Ayer tuvimos una reunión, yo participé en la Torre Ejecutiva con los centros comerciales de todo el litoral, el Ministerio de Economía, que es en donde radican las medidas que puede haber. Es decir, nosotros desde el Ministerio de Trabajo no tenemos mucho para definir, pero sí medidas que tienen que ver con cuestiones tributarias que se están discutiendo y trabajando en conjunto. Ayer quedó establecido un mecanismo de trabajo y de coordinación entre los centros comerciales y el Ministerio de Economía para ver si hay algunas medidas
que de alguna manera puedan amortiguar un poco un problema que es muy, muy grave, porque por más que vos establezcas algún grado de reducción de carga tributaria o lo que fuere, que no es fácil porque tiene que estar focalizado en una región, igual vas a quedar por encima de Argentina. Porque Mieres, nos tenemos que despedir. ¿Sí o no? ¿2022 recuperación total de los salarios o 2023? En 2022 claramente no vamos a tener recuperación total, porque así fue establecido en la pauta de la 9ª ronda, pero en 2023 claramente nosotros tenemos el compromiso de que entre 2023 y eventualmente algún sector podrá quedar con algún rezago para el 2024, nuestra meta es que en este gobierno se haya recuperado completamente el poder adquisitivo del salario. Como siempre quedan de muchísimos públicos y de privados. temas pendientes, pero bueno, será para la próxima. Encantado. Muchas gracias, Mieres, por acompañarnos.